Entonces, teniendo claro esto, hacemos exactamente el mismo procedimiento, teniendo en cuenta ese signo. Vamos a hallar entonces los valores, o descomponer más bien el vector con sus componentes rectangulares en x y y. Entonces en x sería, ya sabemos que es d de x, ¿sí? Ya sabemos que se usa coseno por lo que explicamos aquí, pero como aquí es negativo vamos a usar el signo negativo, entonces sería menos 10, ¿sí? Por el coseno de ¿cuánto? 45. Aquí cambia, porque ya tenemos claro que el ángulo aquí cambia, porque es un vector diferente. Y la componente en y va a ser menos 10 por el seno de 45. ¿Listo? Seno de 45 y coseno de 45 da lo mismo, por eso estos valores van a ser iguales. Entonces, teniendo claro esto, ahora vamos a hallar el vector resultante, que como decía hace un momento, el vector resultante simplemente es lo que el vector que se va a trazar entre D y C. Esto es el vector resultante, esa línea que ven ahí. Es un método para sumar vectores, ¿listo? Que no ocurre simplemente sumando 5 y 10. Entonces, teniendo claro esto, vamos a hallar el vector resultante. Entonces el vector resultante va a ser igual a lo siguiente: la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. ¿Y por qué sale esto? Porque vamos a hallar una distancia, y según el teorema de Pitágoras, ¿sí?, una distancia se halla bajo esta ecuación. Voy a ir otra vez al esquema que había dibujado. Aquí podemos entender esto. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que esta distancia r es igual a y al cuadrado, a la raíz cuadrada de y al cuadrado más x al cuadrado. O lo que es igual, r al cuadrado es igual a y al cuadrado más y x al cuadrado. Por esa razón, para el vector v vamos a hallar su distancia. Es como si quisiéramos buscar de C la distancia de aquí a acá, pero bueno, ya la tenemos, no la necesitamos. En cambio de VR sí necesitamos esta distancia. Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, esta sería la ecuación que vamos a utilizar para hallar VR. Entonces vamos a hallar cada una de sus partes. ¿Cómo hallamos la componente en X de VR? Pues lo que hacemos simplemente es sumar las componentes X de ambos vectores, D, C y D. Es decir, vamos a sumar D de X y vamos a sumar C de Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos dos valores son los que me demuestran a mí la componente en X del vector resultante. Entonces simplemente hacemos lo siguiente. Aquí nos había dado que C de X nos da es 5 por el coseno de 60. Vamos a hacerlo en la calculadora rapidito. 5. Aquí se puede hacer rapidito, simplemente poniendo 5 al lado de coseno de 60. Pero no todas las calculadoras lo permiten, a veces hay que poner el por, depende. Entonces damos igual y esto da 5 medios, ¿sí? O podemos hacerlo decimal 2.5, como sea más fácil. Más la componente en X, que sería dx, aquí nos dio menos el coseno de 45. El menos no es necesario ponerlo en la calculadora porque ya sabemos que nos da negativo. Ponemos 10 por el coseno de 45. Eso nos da 5 por raíz de 2, que aproximándolo es 7.07. Ahí debo poner el negativo. ¿Listo?
por ley de signos en la suma, como esto es negativo y es mayor que 2.5, entonces el valor va a ser negativo. Quiere decir que la componente en el vector resultante de x es negativa. Entonces, es lo mismo que le restemos. Bueno, vamos a hacerlo tal cual. 2.5 menos 7.01. Y eso nos da menos 4.51. ¿Listo? Ahora hallamos la b, la componente en y, que sería b de y. Por acá en y nos dabas que el valor de cy sería 5 por el seno de 60. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: 5 por el seno de 60. Eso nos da 4.330 o 4, como lo use. Más, hemos dicho que dy y dx eran iguales porque el seno de 45 es igual al coseno de 45. Entonces ponemos exactamente el mismo valor para no volver a calcularla. Menos 7.01, ¿cierto? Lo puse por acá, que era 0.1. Bueno, aquí cometí un pequeño errorcito, queda 7.07. Por tanto, b, el componente en x del vector resultante sería menos 4.57. Y vamos a hallar el resultante o el componente en y del vector resultante, que sería 4.33 menos 7.07. Nos da menos 2.74. Ok, tenemos listo el valor en b en x de b y vamos a hallar el de y, ¿cierto? Ahora utilizamos el valor en y de c, así que es 5 por el coseno, por el seno, 5 por el seno de 60, y nos da 4.33. Perdón, ya habíamos hallado el de y, está aquí. Entonces lo único que nos toca hacer ahorita es calcular con esta ecuación que nos puse aquí primero, ¿sí? El vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 4.57 al cuadrado menos 4.57 al cuadrado más menos 2.74 también al cuadrado. Algo importante es que como es una distancia nunca puede ser negativa, y la ventaja es que como está al cuadrado esto se convierte en positivo, entonces por eso no nos preocupa el signo, pero igual hay que colocarlo. Entonces podemos hacerlo todo en la calculadora, pero lo importante es hacerlo paso a paso. Calculemos menos 4.57 al cuadrado, que la calculadora lo hace de una vez. Si no, pues multiplica simplemente 4.57 por 4.57 y eso nos da menos 20.88. Perdón, 20.88. Ok, la calculadora me decía que era negativo, pero no. Todos en la ley de los signos para la multiplicación y la división, signos iguales da positivo y signos diferentes negativo. Entonces, como aquí son dos negativos, va a dar positivo y debe dar positivo. Vamos a hacer el mismo procedimiento con 2.47, 2.74 por 2.74, que es lo mismo que elevado al cuadrado, me da 7.50, ¿cierto? Todo eso en raíz cuadrada. Ahora simplemente sacamos la raíz cuadrada, 20.88 más 7.50, y eso nos va a dar 5.32.
0,27, que es lo mismo que 33 aproximando. Entonces ese sería el valor que tiene el vector resultante entre C y D.